Records, Periodismo y Comunicación Social presentan Muy bien, mi estimado don José Mepis, muchas gracias por su valioso tiempo, gracias por recibirnos acá en su empresa. Estamos haciendo una investigación, un documental sobre la publicidad BTL, que es una de las formas que la mercadotecnia usa. Para enriquecer nuestro documental, nosotros tenemos como parte elemental también dar a conocer un poco de la historia de la publicidad en Huehuetenango. En nuestro análisis consideramos que usted es una valiosa parte de nuestras partes informativas, ¿verdad? De nuestras fuentes informativas, puesto que dentro de su experiencia alta y variable de la publicidad en Huehuetenango, pues usted ha trabajado diferentes formas de publicidad y conoce muy bien el concepto. Específicamente la publicidad que trabajó usted como el pionero en la impresión informativa de medios de comunicación, como es el Huehueteco. Y aparte de la publicidad serigráfica y todo lo que usted ha hecho. Entonces, queremos formularle algunas preguntas respecto a la historia. Por ejemplo, para iniciar, nos gustaría saber, en los tiempos que usted empezaba, y si nos podría indicar algunos años, podría ser muy bueno, ¿cómo era la publicidad primitiva? Hablemos de la publicidad primitiva y los medios que se utilizaban acá en el municipio y departamento de Huehuetenango. Sí, pues bueno, muchas gracias por la entrevista y muy amable, les agradezco porque de alguna manera esto implica pues algo, creo, por lo que usted dice, importante para el trabajo que ustedes hacen. Mire, la realidad es que yo principié con publicidad acá desde 1958, lo principié haciendo en serigrafía. Todo lo que hacía era serigráficamente y de ahí era mi fuerte, fue lo que yo me inicié y aún lo sigo haciendo en serigrafía, pero naturalmente esto me implicó que tenía necesidad de hacer trabajos más pequeños, más minuciosos, y la serigrafía la usaba yo con cuchilla, corte de cuchilla, y era una letra muy pequeña, me costaba increíblemente hacerla. De ahí fue que me fui haciendo a otro sistema. Por alguna razón me interesó un aparato que se le llamó después heliógrafo, cosa que yo la inicié aquí en Huehuetenango, pero después resultó siendo un aparato que usaron en toda la República, que le llamaron heliógrafo, que era con máster y con serigrafía, o sea, una impresión muy muy antiquísima y supuestamente no muy usada. Muy bien, eso fue parte de del inicio de cuando yo principié ya, y hice publicidad, ya le digo, carteles, volantes y de todo a serigrafía. Pero como le indico, eso implicó que no me daba la oportunidad de una forma más amplia en cuanto era la publicidad, entonces ya me trasladé a lo que era tipografía. Muy bien. Ahora, en cuanto a los diferentes medios de la publicidad primitiva que se usaba acá en Huehuetenango, en Guatemala, específicamente del periódico, cuéntenos un poquito acerca desde la postura usted como gerente, como productor de publicidad impresa, y cómo las pocas empresas que en aquel tiempo habían
se atrevían y creían y confiaban en esta publicidad? ¿Cómo era el impacto y cómo era la utilización? ¿Qué tanto se anunciaba a la gente? Sí, vea, la realidad es que como era algo primitivo, y como usted es primitivo, y que se iniciaba y era lo único que existía, entonces todos confiaron en toda esa publicidad ya tipográfica, y fue muy usada acá. Yo recuerdo, yo imprimí libros ahí sí que no en tipografía, sino con lo que le explicaba antes, con heliográfica, que era una cosa muy sencilla, como quien dice, como el mimeógrafo, parecido al mimeógrafo. Naturalmente que lo que fue ya la imprenta, pues dio una importancia muy grande. Esto se dio desde hace muchísimos años. Yo recuerdo que imprimí, por ejemplo, algunas etiquetas de un producto de aguas gaseosas que se llamaba el Danubio, y esto lo hice en una maquinita de mano, una prensa de mano, y imagínese usted, nos encargaban 30,000 etiquetillas y había que armar una en una, pero esto era lo que existía y lo que la gente pues buscaba. Muy bien, o sea, estamos diciendo que aparte de utilizar la publicidad masiva, que era radio, me imagino televisión, que era muy poco, todavía no. Bueno, radio. Después de la radio, la otra alternativa que quedaba para hacer anuncios gráficos era la parte impresa. Sí, claro que sí. La parte impresa. Entonces, en aquel tiempo, me imagino, no se utilizaban los conceptos que ahora son BTL, o que es lo que le digo, vallas, pantallas, mucho menos pantallas, ¿verdad? Exacto. Pero tampoco existían las famosas vallas. No. En todo caso, me imagino que lo que podía empezar eran las mantas hechas en tela. Háblenos un poquito de esto, que ustedes son expertos. Pero en ese sentido, lo que eran mantas, nosotros lo que hicimos lo hicimos a mano. No, ni siquiera en serigrafía, porque se necesitaría un marco muy grande, entonces todo lo hicimos a mano. De esto ya le digo, lo principié a hacer desde 1957, 56, y recuerdo perfectamente la primer banda para una madrina, la hice en 1958, siendo maestro en San Sebastián H, para una novia de allá, y de ahí nació que yo seguí trabajando aquí, hacía mano, y fui uno de los primeros en hacer bandas para madrinas y toda esa situación, todo a mano. No había aparato para hacer todo ese trabajo. Y también eso nos lleva a la pregunta, para ser más enfáticos, de las mantas. Obviamente que no se utilizaba técnica, pero mi pregunta es si en estos tiempos de la publicidad primitiva, pues sí, las empresas utilizaban o las organizaciones utilizaban mantas de tela. ¿Usted conocía eso? Sí, se hacía, pero muy de vez en cuando, no era tan común, porque aparte del tiempo que se llevaba a hacerlo a mano, el valor, el precio que se tenía que cobrar, porque una manta no la hacía uno en menos de unos 8 días, y eso significaba un precio un poco más elevado, como existe ahora. Una manta vinílica se hace en 15, 20, una media hora máximo, ¿verdad? Entonces, pero sí, se usó, pero muy poco, sinceramente muy poco. Muy bien, ahora me gustaría que nos pudiera mostrar, por favor, síganos y cuéntenos de qué se trata, y vamos a hablar principalmente del tema de la publicidad en uno de los primeros medios escritos en Tenango, que es el Huehueteco. Por favor, cuéntenos así resumidamente qué es el Huehueteco y qué tanto se anunciaba a la gente, qué tecnología o qué hacían ustedes. Cuéntenme un poquito también de cuánto cobraban ustedes, cuánto costaba un espacio ahí, por cuánto tiempo lo daban. Toda esa información que usted me pudiera brindar acerca de la publicidad impresa. Sí, cómo no. Mira que el Huehueteco realmente nació porque dos amigos míos, Ferlandi Tánchez y Oscar Fernández, se dedicaban a cosas que no eran muy, que le dijera yo, muy buenas para su propia salud. Entonces ideé de que íbamos a hacer un periódico, sin apartarme de que uno de los primeros que hizo un periódico aquí fue Carlos Cucha, que algunos yo se los imprimí. Entonces, pero él lo hacía en media carta, pero lo hizo.
Entonces nosotros pensamos en hacer este huehueteco y la publicidad era exageradamente barata. Un espacio, por ejemplo, de estos, por ejemplo, mire, se cobraba un quetzal con 50 centavos. Un quetzal con 50 centavos, y así pues habían pues bueno, esta era parte también de la publicidad, lo que y eso lo hacíamos con cliché. Eso era un poquito problemático para nosotros, y ya le digo, el precio era exageradamente barato. Nosotros cobrábamos por periódico 5 centavos. 5 centavos por periódico. Con un problema serio. Cuando mis amigos con quienes yo principié tenían problemas, yo tenía que redactar, tenía que corregir, tenía que imprimir, y aparte tenía que salirlo a vender, o mandaba a alguno de mi familia o de mis trabajadores que iban a vender a 5 centavos cada periódico. Muy bien. Nos parece bastante interesante cómo la publicidad empezó sus inicios acá. Nos dice que entonces prácticamente el primer periódico formal, podríamos decir, pero el primero es el del señor Carlos. Sí, aquí mire, y aquí estos ya se los imprimía yo, que es el edil. El edil. El edil era órgano informativo, decía municipal, él lo hacía. Pero también existieron, pero a la par de nosotros estaba un periodiquito, Idi en Señal, del licenciado Román de León, que él lo sacó, que yo se lo imprimí por mucho tiempo, ¿verdad? Pero después él ya lo dejó de hacer y nosotros ya nos dedicamos únicamente al huehueteco. Naturalmente imprimimos también de otras instituciones, de municipalidades, de colegios, de muchas situaciones. Entre paréntesis, era el único que imprimía periódicos así en este tamaño. Y hablando de la empresa suya de impresión, en 1956 y todo esto, ¿usted cómo competía? Me refiero empresarialmente, ¿era la única imprenta o había otra? No, habían dos más. Habían dos más, estaba la de don Napoleón Palacios. ¿La primera no? No, la primera imprenta fue municipal. Y estaba el responsable era don Chanito Ramos, papá de Vicky Rames. Él era el que manejaba esta imprenta, pero don Chanito era, como quien dice, operario de un hermano de él, que fue el primero que trajo la imprenta a Huehuetenango, una prensa chiquita, ¿verdad?, de mano, y solo se imprimía a media carta. Pero Poncho no imprimió periódico, don Napo tampoco. Entonces realmente el primero que imprimió periódico fui yo. Muy bien, pues muchas gracias por esta valiosa información. Ya casi para terminar, yo quisiera saber su opinión personal. Ya le explicamos cómo funciona la policía BTL. Sí. Siempre en mercadotecnia y en administración de empresas se manifiestan a veces como tropiezo o como fortalezas los entornos. Hablamos del entorno político, el entorno social, cultural y económico principalmente, que a veces entorpecen que esta publicidad pueda tener demanda o utilizada, o por supuesto también puede ser al contrario, que pueda hacer que la aumente, ¿verdad? Todo depende del entorno. Entonces, como conocedor del tema y como ciudadano, al menos en el departamento de Huehuetenango y el municipio, ¿considera usted que esta publicidad BTL va en progreso y podría mejorarse o llega a un tope? No, yo creo que es increíble lo que la tecnología nos presenta y nos da en estos momentos. Por ejemplo, aquí tenemos una máquina sublimadora que es con la que yo hago todas estas cositas. Ahorita precisamente acabo de estar llamando a una empresa en Guatemala porque hoy me enviaron un video de una nueva tecnología que de la misma impresora desde ahí se puede imprimir playera,
madera, y me quedé tonto de ver que metieron una rosa natural, y en el pétalo salía la impresión. Aquí he estado llamando, pero no he logrado contactarla. O sea, que todo eso va para arriba, no va para abajo. Naturalmente que hay situaciones que son difíciles de definir qué tan buenas son. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, algunas situaciones de carácter publicitario que está dejando mucho que desear en cuanto a que se malinterpreta o la juventud la está viendo de otra manera, y de ahí han venido problemas demasiado serios que están dejando en nuestra comunidad pues problemas de suicidios, de peleas callejeras, y no sé quién es el culpable. Si los padres o quiénes, qué, porque no podemos echarle la culpa a la educación, porque ahí ya llegan con principios del hogar, pero sí hay publicidad que realmente está dando serios problemas no acá en Huehue, no acá en Guatemala, casi a nivel mundial. Muy bien, y para finalizar, ¿nos gustaría algún comentario que tenga usted respecto en cuanto a la utilización de la publicidad de TL? Sí, mire, mientras se logre o se haga realmente sin hacer problematizar, por ejemplo, algunas situaciones que son de carácter natural, como por ejemplo me preocupa mucho cuando ponen en árboles mantas o que entorpecen. Aquí mismo en Caibil Balam me da mucho coraje ver que en las pasarelas están las mallas publicitarias. ¿Qué implica esto? Que como que tapan el lugar donde pasa la gente y donde se pueden dar situaciones de hasta asesinatos, robos, manipulaciones. Entonces, eso es lo preocupante. Media vez se manejen y se pongan en el lugar adecuado, magnífico. Todo que sea lo mejor que pueda seguir haciéndose en cuanto a publicidad de esa naturaleza.